Hola, hola. Espero que estés súper bien. Estoy muy feliz como todo el Sleep Challenge. Estoy muy feliz de que estemos en esta clase. Creo que estas clases que estás viendo semanalmente como un poquito más robustas son clases que están pensadas para que puedas entender, que puedas como adquirir información que realmente va a influir en la forma en la que estás tomando decisiones en tu día a día y que va a impactar, por ende, va a impactar en tu calidad de vida, en tu calidad de energía. Y bueno, justo hoy, parte de las cosas que vamos a ver y que te quiero compartir es todo aquello más allá de la melatonina que solamente el sueño, o sea, todo aquello que puede hacer por nuestro cuerpo más allá que solamente el tema del sueño. Entonces, bueno, voy a compartirte pantalla y a ver desde acá. Antes de eso, antes de empezar con la presentación, ya, quisiera que, ujú, quisiera que nos tomemos, vamos a tratar de hacer esta dinámica, ojalá al final y al inicio y al final vamos a hacer tres respiraciones. ¿Qué son tres respiraciones en las 24 horas que tenemos durante el día? Entonces, quiero que cierres los ojos, de ser posible, y si no, ojitos abiertos, no pasa nada, pero sí conciencia en la respiración, en cómo el tronco y cómo esta parte del tórax, del pecho, se expande en cada inhalación y cómo se contrae en cada exhalación. Entonces, inhalamos, de nuevo inhalas y la última. Estas respiraciones, aunque parezcan sencillas, realmente el estar conscientes de respirar sin jalar muchísimo como el cuello y los músculos que conectan con los hombros, como esta respiración, muchas veces entramos en una respiración superficial que nos levanta mucho esta parte superior del tronco, ¿verdad? O incluso andamos como una respiración superficial. Eso es sinónimo de que el sistema nervioso que se encarga de tenernos como aceleradas, activas, súper activas más bien, porque activas igual vamos a estar, pero súper activas, súper como alertas, está encendido. Entonces, devolver la respiración a las partes más bajas, a exhalar e inhalar, a exhalar desde la expansión del tronco y la contracción del mismo, como del tórax, del pecho, y no tanto desde aquí arriba, nos permite despertar la contrapuesta, que es la relajación, la recepción, la recuperación. Entonces, bueno, esto es como un mini tip que cada vez que hagamos estas respiraciones lo hagamos desde ahí. Y ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy del Sleep Challenge. En esta clase vamos a hablar sobre la melatonina. Probablemente has escuchado muchísimo sobre la melatonina, es una neurohormona, pero es más que eso, ¿verdad? Y generalmente nos han hecho creer o como se ha popularizado, es como una hormona, una neurohormona que ayuda en temas de sueño. ¿Verdad? Incluso me he topado con muchas chicas, muchas pacientes que cuando hablamos de la melatonina, no tienen como tanta claridad de la información de los beneficios o de las formas en las que actúa en el cuerpo. Muchas veces hay como conceptos de que solamente es un suplemento, de que si lo consumo es un suplemento que me va a dejar como atontada al día siguiente, o sea, como que hay como mucha desinformación, pero bueno, para eso estamos aquí. Entonces, la melatonina efectivamente es una sustancia que nuestro cuerpo puede producir. Es una sustancia que tiene la capacidad de producir desde distintas áreas, lo cual es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque muchísimas veces, de nuevo, el mayor protagonismo se ha hecho desde la producción en el cerebro, pero realmente la melatonina no solo afecta cómo estás durmiendo, sino que también está afectando cómo estás envejeciendo, cómo manejas el estrés e incluso cómo funciona tu sistema inmunológico. Y por supuesto, como ya lo hemos visto y como es de esperarse, también afecta o influye en tu sistema reproductivo, en los tejidos de tu sistema reproductivo, que ahorita lo vamos a ir viendo. Em,
nuestro objetivo hoy es descubrir qué hace la melatonina y por qué es clave para tu salud, ¿verdad? Porque esto tiene funciones mucho más allá que estamos ignorando y que no dimensionamos el impacto que puede tener en nuestra salud. Entonces, la melatonina es una molécula, una neurohormona, o sea, ancestral, pues está en nuestro cuerpo desde, o sea, producciones milenarias, por supuesto, de nuestra propia existencia, pero su descubrimiento fue un descubrimiento alrededor de los 50, de 1955, 58, por ahí ya se estaba hablando de la melatonina como la vamos conociendo hoy, con términos que ya la vamos conociendo hoy. A pesar de que la melatonina es esta neurohormona que te digo que se produce principalmente en nuestra glándula pineal, la melatonina tiene muchos otros órganos o muchos otros tejidos que también la pueden producir, que también la podemos ver en mucosa. Y ojo, esto lo pongo glándula pineal en mayúscula porque la glándula pineal es como el lugar más conocido de producción, pero no porque sea en el que más se produzca melatonina, que eso lo vamos a ir viendo a través de todo este proceso. Pero la melatonina la podemos producir incluso desde la mucosa intestinal, importantísimo, o sea que como tenemos nuestro intestino va a impactar en la producción de melatonina. La podemos producir en nuestro cerebro, en la retina es una parte del ojo, en la cóclea, que es parte de nuestro sistema auditivo, en la tráquea, en la piel, ¿verdad? En nuestra piel, hígado, tiroides, riñones y por supuesto, como era de esperar, en el sistema reproductivo. Entonces, algo muy interesante de la melatonina es que, bueno, sí, efectivamente, la glándula pineal produce melatonina en una respuesta a la presencia o ausencia de luz, o sea, específicamente a la ausencia. Cuando hay ausencia de luz, se empieza la producción de melatonina. Cuando hay presencia de luz, la melatonina se inhibe, no se produce. Y una vez que se produce la melatonina, desde ahí empieza una dinámica de orquesta, literalmente. Empieza a ser como la directora de la orquesta para que se desarrollen muchas otras más funciones en el cuerpo y que tenga impacto en estos tejidos, ¿verdad? Entonces, quiero como aquí algo muy clave y como muy importante recalcar es que la tenemos en muchísimas partes del cuerpo. Incluso esto ha hecho que se empiece a hablar, ahorita lo vamos a ver también un poquito más adelante, de la melatonina más allá de la producción para el sueño o de su trabajo en el sueño. Y los estudios científicos, es lo que quiero decir, ¿no? Como que hay un impacto mayor en los estudios científicos y ahí, por supuesto, hay todavía mucho que analizar. Pero bueno, volviendo como a esta producción propiamente, eh, en la última década se ha hecho mayor, como que ha habido mucha más, más interés y más despertar y más conciencia en identificar a la melatonina incluso como un potente antioxidante, como un inmunomodulador, como un agente que modula nuestro sistema inmunológico y como un agente que también actúa e influye e impacta en la salud de nuestras mitocondrias. Que la mitocondria probablemente las has escuchado previamente, pero son unas organelas, son unos órganos chiquititos, chiquititos que están en nuestras células, que son los encargados de producir energía, ¿verdad? Y la forma en la que ellos trabajan impacta mucho en nuestra calidad de vida en general. Que esto también es un tema como full tema aparte, pero la melatonina tiene acción se le llama como la powerhouse de la célula. Entonces, en esas casitas de producción de energía, tiene mucho impacto la melatonina. Incluso ya se le habla como nutriente circadiano, ¿verdad? O sea, la melatonina se empieza a conocer o se empieza a postular como nutriente circadiano. La melatonina y otras que vamos a hablar en la clase que tiene que ver con alimentación y como ya la parte más de nutrientes propiamente que influyen en nuestro ciclo circadiano, en nuestra calidad del sueño, pero sí ya la melatonina se pone como ese incluso de los principales nutrientes circadianos, ¿verdad? Ahora, la melatonina se ha visto algo muy bonito, digo yo bonito porque interesante, bonito, atractivo, funcional, impactante, también puede impactar mucho en la forma en la que se hace medicina y en la forma en la que se educa a las pacientes y a la comunidad en general. Y es que afortunadamente la vitamina D ha tomado muchísimo protagonismo en los últimos años, incluso yo diría que más después de lo que pasó de la pandemia del 2020 como que ha habido más
concientización de la importancia de la vitamina D. La vitamina D como algo muy, digamos, muy ráfaga, tiene un impacto, tiene una producción gracias a nuestra exposición al sol. Desafortunadamente, en este momento de nuestras vidas, o sea, por cómo está la parte ambiental, en realidad, exponernos al sol en el momento en el que el cuerpo puede producir más melatonina, que es a mediodía, más vitamina D, que es a mediodía, puede ser contraproducente porque puede dañar nuestra piel y puede enfermar nuestra piel, puede darnos lesiones en piel que pueden ser cancerígenas. Entonces, si sos paciente mía, ya sabes que probablemente, o sea, es casi que una, pues no una regla, porque no para todas es igual en la misma dosis, en la misma frecuencia, en la misma dinámica, pero sí es una regla revisar vitamina D y si está deficiente, que pasa en el 90% o más de los casos de las pacientes, trabajar vitamina D o sea, como targeteado según la necesidad de esa paciente, porque sé que aquí hay chicas que me están viendo que no han sido pacientes mías o que no han tenido un acompañamiento como desde la perspectiva médica funcional y vitamina D podemos ir a comprar en cualquier, casi que macrobiótica o en cualquier farmacia incluso, pero las dosis van a ser personalizadas y la cantidad de vitamina D que cada chica necesita es importante como definirla según sus niveles basales. Pero bueno, la vitamina D entonces ha tomado un protagonismo muy importante, incluso como inmunomodulador, como antioxidante, como también mucho lo que es antiinflamatorio, ¿verdad? Y ya ahora se está poniendo del otro lado del escenario, que hasta me gusta mucho como relacionarlos como la vitamina D proviene del sol directamente. Si bien es cierto, la melatonina no proviene de la luna directamente, pero se produce gracias a la noche. E incluso hasta podríamos decir que se produce cuando no hay luna llena, sino como en luna nueva más, porque hay menor exposición a la luz. Sin embargo, sí tiene como esta relación con la parte nocturna, ¿verdad? Entonces, la melatonina tiene como funciones muy importantes que ya casi vamos a entrar a ver un poquito más, pero importante como que vos tengas claro y presente que ese momento de mayor producción, incluso el momento, bueno, la noche, pero si hablamos como de un intervalo en la noche, ya lo tocamos en clase pasada, pero de 2 a 4 de la mañana es cuando el cuerpo está como en su máximo apogeo de producción de melatonina, ¿verdad? Entonces, también de aquí otra como observación, autoobservación, es que tanto te estás levantando en esa hora, ¿verdad? El famoso despertar de las 3 de la mañana. Bueno, ¿qué está pasando ahí, verdad? Es importante entonces trabajar en son de que toda esta armonía hormonal, bioquímica, se manifieste para que podamos tener un sueño de calidad. A pesar de que la melatonina se produce principalmente, como te decía, en la glándula pineal, la producción es de aproximadamente 0,1 a 0,9 miligramos de miligramos, ¿verdad? Entonces, esto, al final de cuentas, es una cantidad que es relativamente pequeña o relativamente baja, pareciera como demasiado baja, pero es la cantidad que el cuerpo realmente necesita. De hecho, que también vamos a entrar en más, vamos a profundizar un poco más cuando hablemos de la suplementación, porque la melatonina se puede suplementar cuando es necesario con dosis altas, cuando no se pueden utilizar dosis fisiológicas, pero las dosis altas casi nunca son necesarias, casi nunca son necesarias. ¿Qué hablo de dosis altas? Por ejemplo, en el mercado se ve como dosis de 10 miligramos por noche, ¿verdad? Por muchos se hacen gomitas, entonces por gomita, de 15, de 20, incluso de 8, o sea, son dosis que inclusive se ha visto que cuando se consume esa cantidad de melatonina, primero el cuerpo no necesita tanto, o sea, como desde la parte de suplementación. Y segundo, el cuerpo entonces como que dice, bueno, ya hay melatonina, ¿para qué voy a producir yo melatonina? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención de que yo produzca melatonina si ya está viendo de alguna otra parte que el cuerpo pues no va a saber que estás tomando una gomita no de cada noche, pero sí dice como, ok, si se está produciendo o si está viendo, mejor dicho, ¿para qué yo voy a producir? Algo también muy interesante con la producción de melatonina es que cuando nosotras nacemos,
el bebé, como bebés, no producimos melatonina o no tenemos un ciclo circadiano que nos promueva la producción de melatonina en los primeros 3 meses, sino que la obtenemos principalmente de lo que es la lactancia materna. Posterior a esto, em, la producción se empieza a dar. El bebé empieza a tener como ciertos ritmos, por supuesto son muy diferentes a un ritmo a los ritmos de un adulto, pero empieza a tener ciertos ritmos y empieza a producir, a tener capacidades para producir su propia melatonina. Entonces ahí empieza a aumentar paulatinamente hasta que llegamos a la adolescencia, en realidad a la pubertad, que es ese desarrollo de las características sexuales, que voy a hacer como un pequeño viaje por este desarrollo de la pubertad, que probablemente primero salen las primeras características sexuales, como crecimiento del botón mamario, pero apenas, capaz que algunos vellitos, alguna sudoración, empiezan cosas muy sutiles en la mujer propiamente. Después viene la menarca, que es la primera menstruación de la vida, y ya empiezan a haber más características de desarrollo del cuerpo sexual, o sea, de las características sexuales del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Como la distribución de la grasa empieza a hacerse tal vez más en caderas, más en pechos, y empieza ya los ciclos menstruales de forma regular, o sea, ya empieza a haber un desarrollo de esa parte reproductiva. Bueno, la melatonina, hasta que, antes de pasar a la melatonina, hasta que llegamos como a una estructura reproductiva, llamémosle, con características tanto hormonales como físicas, que ya es como, se vuelve como cierto estándar, o sea, como que ya la persona dice, ya maduré, ¿verdad? Ya la persona ya maduró. Y ya para hacerlo más visual, esas características físicas se mantienen por casi que el resto de la vida, o sea, muy similares. Ya los cambios van siendo muy paulatinos, pero los desarrollos que se dieron se mantienen, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí me voy a la melatonina y cuando empezamos en ese proceso de desarrollo de pubertad de vivir la pubertad, la melatonina empieza a producirse en mayor cantidad, en mayor cantidad, en mayor cantidad. Y tiene esta relación con estos estadios de Tanner, que es lo que se conoce como los estadios de la pubertad. Entonces, tiene esta relación en que se produce en gran cantidad cuando nosotros llegamos a ese momento de desarrollo ya como pleno, al final de la adolescencia, ya ahí tenemos una producción muy alta de melatonina y es un momento en el que deberíamos, pero bueno, estamos emocionalmente y psicológicamente en otro estadio, pero es un momento en el que deberíamos de aprovechar esa cantidad de melatonina, porque resulta ser que después de eso pasamos a una producción en meseta, o sea, muy estable, pero sin variaciones ni muy para arriba ni muy para abajo, muy estable. Y al final de los 20, la producción de melatonina empieza a caer paulatinamente hasta que llega un punto en el que la producción de melatonina está muy comprometida cuando ya pasamos los 50, 60, 70 años, ¿verdad? Por supuesto, esto va a ser independiente más bien va a ser dependiente de cada cuerpo, de cada paciente, de cada organismo. Pero esa es la tendencia, eso es lo que se ha visto y probablemente has escuchado o si te pones a hablar con tíos, tías, personas mayores que vos, que tal vez estén eso por allá de los 50 o para arriba, tus papás, tus abuelitos, personas más mayores, o sea, de mayor edad, podrías identificar que son personas que generalmente tienden a dormir, empiezan a dormir un poco menos, ¿verdad? Empiezan a dormir un poco menos y parte de eso es porque se ha visto que nuestra glándula pineal, que es la que se encuentra en el cerebro, que tiene, esa la vimos en la primera clase, que tiene la capacidad de producir melatonina, se empieza incluso como a calcificar. Entonces el cuerpo va perdiendo calidad o capacidad más bien de producción de melatonina. Entonces, o sea, es como, incluso otro término lindísimo es que se habla como melatonin pause, como la menopausia de la melatonina. O sea, como si más bien fuera como este cambio hormonal que se da en las mujeres, pero alusivo a la melatonina. Entonces, bien interesante, porque si hay una disminución y no es tan visible o no es tan sabido entre las personas, ¿verdad? Que esto llega a pasar. Bueno, entonces aquí y volviendo a la presentación, algo muy importante, muy importante de recalcar es que se produce hasta 400 veces más cantidad de melatonina a nivel de lo que es la mucosa intestinal, o sea, nuestro sistema intestinal digestivo, que lo que se puede producir en glándula pineal. O sea, que todas las otras funciones que se están realizando a través del cuerpo
impactan e impactan muchísimo, ¿verdad? Entonces, funciones que tiene la melatonina puede mejorar el sueño definitivamente porque lo que ayuda es a inducir el sueño, que voy a algo que estaba diciendo al inicio de esta sesión, y es que muchas veces las chicas piensan que si están consumiendo melatonina, al día siguiente se van a sentir como atontadas, pero no, la melatonina no te va a sentir, atontadas me refiero como demasiado adormecidas y que les cuesta como mucho arrancar y que no, la melatonina te va a ayudar a conciliar el sueño y a que ese sueño sea de calidad, ¿verdad? Que sea un sueño provechoso y de calidad. Pero la melatonina entonces te ayuda a mejorar la calidad del sueño y a conciliar ese sueño y por ende vas a tener como un overall, un buen sueño, ¿verdad? Luego tiene potencial antioxidante. Esto es súper interesante porque probablemente has escuchado, voy a poner un ejemplo de algo como súper mm, como frecuente más entre nosotras las mujeres, que se habla de la vitamina C, por ejemplo, para la cara, que es un antioxidante buenísimo y que ya está como en el skincare de un montón y si no está bajo la mira y que es demasiado bueno. Bueno, sí, efectivamente es muy bueno, es un antioxidante muy bueno, pero la melatonina, mientras antioxidantes como la vitamina C o vitamina D, por ejemplo, pueden actuar neutralizando radicales libres, ya voy a desmenuzar esto, pero neutralizando radicales libres, unos cuantos, un par de radicales libres, la melatonina se ha visto que puede incluso hasta actuar contra 10 radicales libres a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué son radicales libres? Son sustancias que se producen y que generan como un estado, en términos muy sencillos, un estado proinflamatorio en el cuerpo que es importante neutralizarlos, o sea, como con cargas opuestas, para que esos radicales libres no anden haciendo daño en las células de nuestro cuerpo. Entonces, y ahorita los radicales libres se producen por muchísimas cosas, por el estilo de vida, por la mala calidad del sueño, por el estrés, importantísimo, por disruptores endocrinos, por muchos, incluso por toda la parte tecnológica se desarrollan radicales libres. Entonces, como la emisión de ondas por las cosas electrónicas, todo esto produce o estimula radical, hasta el envejecimiento mismo, el natural produce radicales libres. El tema es que ahora es un bombardeo y no siempre se están estableciendo estrategias que nos permitan como neutralizar esos radicales libres. Estoy viendo un ave roja tan linda detrás de la computadora, pero así un rojo vivo. Si pudiera darle vuelta a la cámara se las enseñaría. Y le cae la luz del sol así como demasiado linda. Em, bueno, entonces, todas estas cosas, bueno, entonces función, mejora el sueño, antioxidante, el envejecimiento saludable, como te decía, el envejecimiento es algo que pues naturalmente vamos a tener. Incluso desde los 20 ya se habla de que estamos en un proceso de envejecimiento, solo que no es tan acelerado, pero empieza, ¿verdad? Luego regula el ciclo circadiano, que como ya lo vimos en la primera clase, ya es importante que sepas qué es ciclo circadiano. Si no has visto esa primera clase, te invito a que la vayas a ver, porque gracias a muchas funciones del cuerpo, el mismo puede agarrar un ritmo que permite funciones saludables y un metabolismo saludable para todo lo que es reacciones hormonales, reacciones digestivas, reacciones a nivel cognitivo, reacciones del sistema reproductivo. O sea, entonces si yo tengo un ciclo digestivo, no sé si ya lo dije, entonces si yo tengo un ciclo circadiano alineado, esto va a permitir que mi cuerpo trabaje en armonía, ¿verdad? No va a sentir que está como que fluye las reacciones, no se siente de lo contrario como más bien como si estuviéramos nadando contra marea, ¿verdad? Entonces, mejorar el ciclo circadiano es importante como papel casi que de los más conocidos de la melatonina, mejora el sistema inmunológico, la salud mitocondrial, que la mitocondria lo que te decía es como el powerhouse de las células de nuestro cuerpo, mejora salud cerebral y también, por supuesto, tiene una actividad a nivel de lo que es nuestra fertilidad. Entonces, con puntos que voy a tocar ahorita de estas funciones que tiene, y hay otros que vamos a tocar en clases a futuro o incluso en los challenges que vamos a ir liberando cada semana o sí, semanalmente. Bueno, recuerda que son 2 por semana, que en cada uno de estos challenges hay uno o más retos que aplicar y por eso decidimos hacerlos
no todos los días, porque sabemos que hay retos o hay dinámicas que no son tan fáciles y que además ocupan, ok, hoy, mañana, ¿cómo voy a hacer? Como establecerlo en mi rutina, que bueno, o empezar a introducirlo en esas dinámicas diarias para ya meter otro siguiente reto. Entonces, bueno, eso como un paréntesis ahí que quería agregar de los retos que estamos teniendo. Pero entonces, vamos a tocar, bueno, como te decía, la parte antioxidante es muy importante porque puede hasta trabajar con 10 especies reactivas o radicales libres para neutralizar y entonces eso me mejora el ambiente interno, ¿verdad? Me disminuye ese estrés oxidativo. Luego, con el sueño, pues por supuesto, esta probablemente no, esta la vamos a tocar un poquito más a profundidad cuando hablemos de la suplementación propiamente, pero sí en temas de sueño importa mucho porque me mejora esa calidad como un overall, como un todo de la percepción que yo estoy teniendo del sueño y de los beneficios que está obteniendo mi cuerpo a través de ese sueño. Cosas importantes entonces a recalcar es que la melatonina se produce eh, en cantidad máxima entre las 2 y las 4 de la mañana. Por eso es importante que ese momento del sueño esté, bueno, todo, pero ese momento del sueño esté presente, o sea, que estés durmiendo, no que estés despierta intentando dormir, porque igual esto sería una señal, ¿verdad?, de que hay cambios que hacer. Luego, como el envejecimiento saludable, en el momento en el que tiene como una potente actividad antioxidante, es como prepara el cuerpo o defiende o amortigua todos esos procesos de envejecimiento que se van dando en el cuerpo. Por ejemplo, cosas como muy estéticas, pero que pasan, como las arrugas, las manchas en la piel, las canas, por ejemplo, tienen mucho que ver con esto. Aquí hay una anécdota muy interesante, personal incluso, que yo la he compartido como en redes sociales o en algún punto, pero bueno, esa información es muy fugaz porque los stories son muy fugaces, pero y la atención también es muy fugaz. Pero a mí me pasó que nosotros estuvimos, bueno, yo estoy o sea, estoy vivo, soy costarricense, vivo en Costa Rica, pero tuvimos una experiencia en el 2024 de ir a pasar 3 meses en Japón, que es un horario de 15 horas más que en Costa Rica. A pesar de que para temas laborales y como dinámica se ajustó bastante bien, porque son tantas horas que hay puntos de encuentro razonables, o sea, con horas razonables entre Japón y Costa Rica, pero una de las cosas que a mí me pasó fue que me costó muchísimo adaptar o acomodar mi sueño, muchísimo. O sea, a pesar de que tuve una experiencia en mi corazón enorme, grandísima, a nivel del sueño yo estaba muy cansada. De hecho, en ese momento empecé a usar el Oura Ring, que es uno de los dispositivos que nos puede ayudar como a objetivizar la calidad del sueño y para eso a mí me gusta mucho, me ha gustado mucho como para analizar mi sueño y me gusta más que los relojes inteligentes, a pesar de que son útiles, pueden ser útiles, pero el reloj primero tiene la parte como, bueno, habría que desactivársela, pero yo te recomendaría desactivársela, pero puede tener la parte del Wi-Fi, la parte del Bluetooth, la parte de conexión directa al teléfono como constante, que si te entra un mensaje, te entra acá. Entonces esa parte no me gusta tanto. Además de que a mí me parece como incómodo para dormir, pero el Oura Ring me ha gustado como para objetivizar la calidad del sueño y me parece bastante sensible y bastante sí, bastante sensible a los cambios que hay durante la noche y la información que arroja es bastante útil, más si uno está como en este viaje. Entonces, volviendo a la experiencia, ahí empecé a utilizar el Oura Ring y empecé a objetivizar. Claro, yo estaba cansadísima, estaba súper cansada. O sea, más cansada de lo que estoy acostumbrada a estar en este momento de mi vida, porque han habido momentos en los que he estado muy cansada, como cuando estaba estudiando y despuesito, que no tenía ni idea del impacto que tenía toda la calidad del sueño y de todo lo que podía hacer por él, pero sí estaba muy cansada. Y una de las cosas que naturalmente pasó en mi cuerpo es que me empezaron a salir más canas. Entonces fue como muy bonito en cierta parte como evidenciar que de verdad estos efectos, claro, no estaba durmiendo bien, no era un sueño profundo, me costaba mucho, o sea, como que a mi cuerpo le costaba mucho bajar la frecuencia cardíaca a una frecuencia cardíaca óptima para recuperar durante el sueño. Em, Dormía corrido y ojo, entonces ahí es donde tal vez uno empieza a ver, bueno, es que son varias cosas, no solamente dormir corrido, dormía corrido.
que eso es una característica de mi sueño, duermo corrido, pero yo me levantaba cansada y estaba cansada, o sea, no recuperaba lo suficiente. Y bueno, a través de todo el proceso que yo he hecho, mi calidad de sueño ha mejorado un montón y porque también he identificado cuáles son esas cosas específicas que me ayudan, o sea, que sí o sí me van o a mejorar, o sea, como a subir varios escalones en mi calidad del sueño o bajarlos varios, una sola cosa, ¿verdad? Que yo lo compartía también previamente en algunos de los videos que ya deberías de haber visto, compartía que para mí, el sí o sí es cenar temprano. Cenar temprano se ha vuelto muy importante porque lo noto lo noto y lo noto tanto la percepción como la objetivización. Ha sido muy, muy impactante. Ese es uno de los más importantes para mí. Pero bueno, entonces el envejecimiento saludable, porque es como acompañar este envejecimiento que sí vamos a tener, pero que lo podemos tener de una forma más armoniosa y no tan acelerada, como amortiguar ese proceso de envejecimiento. Em, con la parte del sistema inmunológico, muy interesante también se ha visto que de hecho, durante la pandemia también fue un momento como muy importante para observar lo que te decía, vitamina D, melatonina, vitamina C, zinc y selenio también fue otro de los nutrientes que se empezó como a observar su impacto en el sistema inmunológico, ¿verdad? Y se ha visto, incluso ya hay muchos estudios detrás del impacto que puede tener en enfermedades o en situaciones como esclerosis múltiple, así como en hipotiroidismo autoinmune, en lo que es Hashimoto, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un estado proinflamatorio, ¿verdad? Proinflamatorio, que cuando nosotras metemos melatonina, primero, perdón, antes de meter melatonina como suplemento, cuando nosotras mejoramos nuestra propia producción de melatonina y eventualmente, en caso de ser necesario o en caso de estar indicado por alguna situación médica específica, referir o recomendar, indicar el consumo de melatonina cuando hacemos esto, se ha visto una mejora en la parte autoinmune, esta parte de esclerosis múltiple también, en la parte de fertilidad incluso. Y en fertilidad, que quisiera también tocarlo, se ha visto muchísimo cómo mejora porque el ovario como tal es sensible a la melatonina, ¿verdad? Entonces, distintos tipos de células que tiene el ovario. Entonces, esto mejora la calidad de los óvulos. Incluso hay estudios, y por supuesto faltan más, que se ha visto el impacto el beneficio que puede estar tanto en embarazos, en la búsqueda de embarazo natural como del embarazo asistido. Entonces también ya empieza a ser parte de los protocolos. En esto de COVID, por ejemplo, parte de lo que los ¿cómo te podría decir? O sea, como de las personas que están a la batuta de los profesionales, los médicos, y bueno, no todos son médicos, pero los profesionales que están a la batuta con la investigación de melatonina usaban dosis muy altas para temas de COVID como estados severos de COVID en su momento, ¿verdad? Que eran como muy graves y se analizaba con estudios o con personas que no tenían ese mismo approach desde la perspectiva médica. Entonces, muy interesante ver cómo hay mejorías o cómo mejora el cuadro clínico ante la presencia de estas dosis muy altas, pero dosis muy altas que en general en el día a día no se necesitan, ¿verdad? Con la salud cerebral, también, bueno, recalcar lo que te decía como de la menopausia versión melatonina, que es muy importante, pero esto también lo vamos a hablar más a profundidad en una de las clases que viene para después, porque tiene mucho que ver con la deficiencia de oscuridad, que es la siguiente clase. La deficiencia de oscuridad em, es es una problemática actual muy, muy importante y ahí la vamos a tocar más a profundidad. Luego, con la parte también de fertilidad, en condiciones que ayuda muchísimo o que se ha demostrado que ayuda muchísimo ciertas dosis relativamente bajas comparados a estos 10 miligramos o estos 15 o 20 miligramos que te decía que venden a la libre,
dosis más bajas, más targeteadas según la necesidad de la paciente y según la condición, pero incluso se ha visto hasta beneficio para el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, bueno, esto también todo es muy nuevo y son cosas o son conceptos que están muy en estudio, ¿verdad? Pero el hecho de estar en estudio significa que una como médica funcional, pues es importante estar en constante capacitación. Entonces, una de las cosas que ya yo he ido adquiriendo como profesional y son este tipo de herramientas. Y ya muchos de mis pacientes que tienen o resistencia a la insulina o síndrome ovario poliquístico, ya estamos empezando con esa dosificación de melatonina y por supuesto con esa concientización de todo lo que es el ciclo circadiano. Entonces, si sos paciente mía o si llegas a ser paciente mía y vos me decís, bueno, pero es que no, yo duermo bien, ya he hecho todo, bueno, ok, vamos, efectivamente, si todo, igual si todo está bien, probablemente vamos a introducir. Ahí hay que poner prioridades y demás, pero vamos a introducir dosis bajas de melatonina que no van a hacer ningún daño, pero nos van a ayudar con este proceso natural del cuerpo que va perdiendo capacidad de producir melatonina, ¿verdad? Y si hay alguna condición que ya tenga más fundamento para o que esté apoyado para dar una dosis más alta, pues la vamos a dar. Tampoco, generalmente no se pasa ni siquiera de los 5 miligramos, para que te des una idea. Pero bueno, como el objetivo de esta clase no es tanto el tema de la suplementación, porque eso sí lo podemos ver en la clase propiamente de suplementos y alimentos que influyen, pero sí que sepas que es algo que puede estar ahí dentro de los protocolos que se te refieren, que se te envían, o, o si llevas un proceso con alguna otra médica funcional, le podrías preguntar, como vos crees, cuál es la mejor versión, porque hay distintos tipos de melatonina. Yo generalmente no recomiendo gomitas, no es como la mejor opción, pero bueno, eso voy a dejarlo para después, para no comer ansias. Entonces, todos estos beneficios que tiene la melatonina es importante que vos los tengas presentes. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vos estás haciendo cambios para que naturalmente tu cuerpo mejore su producción, o sea, lleguemos a esa capacidad máxima de producción, eh, vos sepas que no solamente es porque, es porque voy a dormir bien y mañana me voy a levantar descansada. No, es porque también todo este chorro de cosas se me están viendo beneficiadas en mi cuerpo. Porque yo también quiero tener las defensas más fuertes, porque a veces también me escriben como, Doc, es que me he estado resfriando muy frecuentemente, ¿qué puedo hacer? Bueno, empecemos por algo tan sencillo y a veces las cosas sencillas incluso abruman a las chicas, porque es como, eso tan sencillo debería impactar. Bueno, es que si queremos hablar de una calidad de vida a largo plazo, sí, esas cosas sencillas impactan. Yo te puedo mandar una recomendación de algún suplemento, alguna hierba, algún menjurje como para ayudarte a bustear. Y sí, hace un boost en el sistema inmunológico, pero al final de cuentas, si no trabajamos estas cosas tan básicas de nuestro cuerpo y de nuestra salud, es como si estuviéramos escribiendo con la mano y borrando con el codo. O sea, entonces al cuerpo se le hace más difícil y puedo implementar, que también te lo comentaba antes, podemos implementar 1000 estrategias afuera, suplementos, fármacos, cosas que me inyecto, cosas que intravenosas, 1000 cosas afuera, que si yo no tengo la base de mi salud, ejercicio, o sea, movimiento, gestión del estrés, alimentación y relajación, sueño, bien, que ya te enseñé en el Matrix de Functional Medicine, si no están trabajadas, para el cuerpo es muy difícil, es muy difícil. Entonces, y estas cosas, por más que parezcan sencillas, y relaciones interpersonales, por más que parezcan sencillas, son de mucho trabajo. O sea, ahora o sea, incluso en el equipo, nosotras hablamos el tema del estrés. El tema del estrés pareciera siempre, ¿verdad? Como, bueno, gestiona el estrés, maneja el estrés y probablemente te lo han dicho mucho en consultas de otro tipo de medicina. Como, no, es que seguro es puro estrés, tiene que relajarse. Y una sale de la consulta más abrumada y más estresada todavía porque eso no es tan fácil. También agradezco mucho las experiencias que vas compartiendo, que van compartiendo en el chat, porque evidencia el camino de unas que ha sido difícil y los cambios que ha tenido que hacer, pero la pena que ha valido y como ese camino después, cuando ya me siento, ya puse en orden, puse prioridades, me puse como prioridad yo en mi vida y empiezo a manejar o a hacer cambios pequeños, pero que a la larga van a ser grandes transformaciones. Entonces,
Como tarea, además de los retos que vienen para esta semana, como tarea quisiera poner estas cuatro cosas que impactan tanto en nuestra calidad del sueño. Si puedes hacer las cuatro, perfecto, pero quisiera que agarres una. Incluso quisiera que agarres la que crees que es más difícil para vos, porque con mucho amor, paciencia y autocompasión, quiero que la empeces a modificar y empeces a aplicar ese reto en esta semana. Vamos a ponernos como meta esta semana que viene, estamos abriendo semana, estás viendo este video, ojalá que domingo, lunes a más tardar, pero esta semana que viene quisiera que agarres una de estas cuatro y la pongas como reto. Al principio va a ser difícil, va a haber resistencia personal y del medio ambiente, porque la vida nunca para. Vos abrís redes sociales y siempre va a haber contenido nuevo, siempre va a haber contenido nuevo. No duerme, la red social no duerme. No hay nadie que diga, así, de 9 de la noche a 6 de la mañana, a 5 de la mañana, vamos a pagar para que todo el mundo... No, la red social no duerme. Está deseando más bien que vos entre más conectada estés en esa red social, mejor va a estar, más feliz va a estar. Incluso redes sociales y hablando hasta del consumo de, no sé, cosas como Netflix o estos programas ¿cómo se dice esto? De series y cosas y películas. Desean que estemos conectadas porque eso significa dinero para el mundo en el que vivimos ahorita, que no necesariamente significa beneficio para nosotras, no siempre, ¿verdad? Porque por supuesto el ocio es importante, no te estoy diciendo que saques el tele de tu vida, pero sí que como la concientización. Entonces, reducir la cafeína después de las 2 de la tarde. Este es uno de los retos que está incluso por venir probablemente, o no sé si ya lo habrás visto para cuando estás viendo este video, pero reducir la cafeína después de las 2 de la tarde. E incluso una de las invitaciones es que para esto, vos podés decir, bueno, es que yo ya igual siempre solo tomo en la mañana. Ok, entonces si esa es tu situación, si vos no estás en una situación en la que en la que consumís cafeína en cualquier momento del día, sino que ya siempre es como en esa primera parte del día, el reto tuyo sería que, ok, entonces probemos con café descafeinado o probemos con algún otro tipo de bebida que no me dé ese rush de energía, como el matcha, por ejemplo, o probemos con algo que no tenga cafeína. Se va a sentir cuesta arriba al principio, pero sé y estoy segura, y no solamente porque la ciencia nos lo dice, o sea, como el respaldo que tenemos científico, sino por también la experiencia con pacientes que hemos tenido, que piensan que el dejar la cafeína va a ser o sea, un caos total, cuando realmente 2 semanas, 15 días después, cuando hablamos con ellas sobre este tema, no pueden ni siquiera ellas creer que sienten energía a pesar de que no están ya consumiendo cafeína del todo, cuando más bien con cafeína ni siquiera energía les daba. O sea, es como, ¿verdad? Como que es súper paradójico el resultado en el cerebro al principio pareciera, ¿verdad? Entonces, reducir la cafeína después de las 2 de la tarde, si consumís cafeína a las 3 4 5 y si no, el otro que te decía, con el consumo de café, aquí quiero hacer, a ver, esto es, ¿verdad? Esto es una clase educativa, pero también estamos aquí tranquilas, relajadas. De hecho, aquí tengo un tecito que no he tomado. Voy a tomar. Mm. Pero también como experiencia personal, yo te he contado que yo solía consumir muchísimo café, muchas tazas de café, a cualquier hora. Según yo, me sabía rico y a veces lo necesitaba, a veces decía, no, no me hace nada, pero igual lo voy a tomar porque me gusta y tal vez algo me ayuda, o sea, si no tomara café, ¿cómo estaría, verdad? Entonces tomaba café en cualquier momento del día. Llegó un punto en el que me gustaba tanto que me empecé como a meter en el mundo del café. Y es hermoso, o sea, soy de Costa Rica, ¿cómo no vamos a meternos en el mundo del café? Entonces, que los métodos para hacer café, que las altitudes para el café, que, ¿verdad? Como toda, y como metiéndome un poco más. Entonces, si vos estás súper metida en el mundo del café, eh, porque hasta me ha pasado con pacientes que yo digo, mejor ni te voy a decir la otra opción, como la parte del descafeinado, porque probablemente es una ofensa para sus raíces, para sus ancestros, ¿verdad? Entonces, si vos estás metida en el mundo del café, trata de utilizar otro tipo de bebida que sea algún otro tipo, o sea, algún tipo de té que te da una energía más sutil, algún tipo de infusión o alguna otra cosa. Si vos lo que haces es café chorreado, café en máquina, coffee maker, esa es tu dinámica, o café instantáneo, por ejemplo, que es un café que realmente no es, o sea, el paladar no es tan fino para para el consumo de café.
no detecta esos pequeños cambios como de la forma en la que se está haciendo, preparando, yo te recomiendo que pruebes el café descafeinado, que al final tu cerebro piensa que es café porque huele a café, sabe a café, se ve como café, probablemente lo tomas en la hora que usualmente tomas café, pero no tiene cafeína. Entonces esto, ¿verdad? Como un tip que para cada una que tome el extracto que le funciona, ¿ok? Con mucho respeto. Luego, el cenar 3 horas antes de dormir, también esto es parte de los retos que hemos puesto, pero sé que para algunas es difícil. Entonces, por eso, entre más difícil sea, quiero que lo agarres con más amor, más autocompasión, más paciencia y empeces a ver cómo puedes agarrar de estos cuatro el que se te hace, o sea, de estos cuatro, cómo lo puedes hacer realidad en tu vida. ¿Verdad? Y que te comprometas un 1% todos los días a poder cumplir ese reto que estás tomando para trabajar. El establecer la misma hora para dormir toda la semana siguiente, toda esta semana que viene, y ojalá esto que sea para largo plazo, que sea algo sostenible a largo plazo, porque vos puedes decir, bueno, uy, sí, qué rico, estoy de vacaciones, entonces voy a dormirme a las 7 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana, o sea, ¿verdad? Pero si no es sostenible en el tiempo, o sea, puedes hacerlo, todo bien, pero yo lo que quiero es algo que sea a largo plazo. Y eliminar las pantallas, lo ideal sería que sea 2 horas antes de dormir. Sé que esto es difícil, muy, muy difícil. Entonces, pongamos un poquito de reto, pero no seamos extremas. Pongamos 1 hora antes de dormir. Que esa última hora para vos sea de autocuido, que sea, puedes tomar una ducha, o sea, como que te ayude a conciliar el sueño, porque las duchas tibias nos ayudan a regular la temperatura por un mecanismo bien interesante que voy a aprovechar y te lo voy a explicar. Ok, cuando nosotras vamos a dormir, yo te había explicado en la clase anterior que la temperatura del cuerpo baja la temperatura del cuerpo. Es parte del proceso y es parte de lo que permite que reacciones bioquímicas se den. Entonces, la temperatura baja, pero de la parte del tronco principalmente. Por eso también hice tanto énfasis en uno de los retos en que el cuarto sea fresco. Ahora, porque no queremos que pase calor, tampoco queremos que pase frío, pero entonces que se encuentre la temperatura óptima. Porque si estamos pasando calor, es más difícil para el cuerpo poder tener un sueño de calidad que si estamos pasando frío. Hablando bioquímicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la temperatura del tronco tiene que bajar? Cuando nosotras tomamos un baño tibio, una de las cosas que nos ayuda es que toda la circulación de la periferia se nos abre un poquito, se nos expande, se dilata. Ese es el concepto adecuado del término. Entonces, al dilatarse y aumentar la sangre en la periferia, y la sangre lleva temperatura, o sea, cuando hay más sangre hay más temperatura, por eso, bueno, ya me voy a desviar mucho, pero cuando hay más sangre hay más temperatura. Entonces, en el momento en el que la sangre se redirige también a la periferia, facilita que el tronco baje su temperatura. Entonces, parece extraño como que un baño tibio me va a hacer estar más fría, ¿verdad? Pero es por ese mecanismo, porque periféricamente yo puedo redistribuir la sangre un poco más y eso permite que el tronco y la parte central, que es lo que ocupa bajar la temperatura, lo que sí o sí ocupa bajar temperatura, se le facilite el camino. ¿Ok? Entonces esta es la razón por la cual te recomiendo que en esa hora puedes aplicar un baño tibio, puedes hacerte el skincare, puedes hacerte automasaje, también eso es riquísimo y ayuda como al drenaje linfático. Bueno, leer un libro, ¿verdad? Mil cosas, meditar, rezar, hacer journaling, hacer tu registro del ciclo menstrual, o sea, puedes hacer ese regalito para vos del día. ¿Verdad? O incluso con tu familia también, con tu pareja o tener como un espacio más de contacto real, humano y no tan tecnológico. La melatonina entonces no es solo una hormona del sueño, es la pieza clave, como te decía, para tu bienestar integral y desde tu energía diaria hasta cómo envejece tu cuerpo. Y está en nuestras manos cuidarlas. Importantísimo. Quiero como recalcar esta frase o este mensaje final. Y quisiera que devolviéndome a los 4 retos que te puse, o que te propuse como que agarres uno, si puedes todos, perfecto, pero que agarres uno para esta siguiente semana, más los que te vamos a ir poniendo, que están muy relacionados además, quisiera que lo compartas en el chat grupal. Yo voy a compartir el mío. También importante, yo ya vengo trabajando mucho en esto, pero
hay cositas que a veces se me vuelven un poco retadoras y me voy a comprometer con uno de estos cuatro muy fielmente y lo voy a compartir también en el chat de del Sleep Challenge. Así que bueno, te espero por allá en ese chat y nos vemos en la próxima clase. Espero que hayas aprendido un montón y que la hayas disfrutado. Un abracito.